Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos. Cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los domingos de 14:30 a 16:30 aproximadamente. ¿Dónde? Bueno, aquí en Radio Cuca, 107.3 de la FM del dial de Oviedo. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro Twitter, @PabloJVeloso. Puedes hacerlo también enviando un correo a info-espadaweb@gmail.com. Puedes comunicarte a través de nuestro grupo de Facebook, llamado justamente La Espada de Damocles. O puedes también visitar nuestro blog para descargar nuestros programas grabados, www.espadaweb.blogspot.com. Pero ¿sabes qué? Por sobre todo, No te lo puedes perder. buenas tardes a todos. Otro domingo aquí en La Espada de Damocles, quien les habla, Pablo Veloso, para compartir un ratito que algunos dicen que es demasiado largo y otros dicen que es demasiado corto. Pero bueno, así es la humanidad, así es el ser humano, cada uno con sus opiniones y con sus puntos de vista que enriquecen justamente el mosaico de nuestra existencia. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a tratar hoy? Bueno, hoy vamos a tener primero una larga introducción de parte mía, es decir, vamos a ir tratando algunas temáticas afines al tema de hoy y luego al final, si todo va bien, si la tecnología no conspira contra nuestro programa, bueno, vamos a hacer una entrevista a una persona que es muy sapiente en el tema de la política. Pero ya no la política partidista, la política de las democracias representativas, sino alguien que nos va a hablar acerca de la democracia directa, acerca de algunas propuestas muy interesantes que tienen que ver con el decrecimiento, la destecnologización, la descentralización, bueno, una serie de palabras que nos van a llevar a darnos cuenta que quizás las opciones que manejábamos como posibles a la hora de estructurar nuestras sociedades no son las únicas, ni mucho menos. Así que vamos a ir a un intermedio musical para poder llamarlo a Carlos, a ver si establecemos comunicación, y si todo va bien, al regresar de la pausa musical, quizás estemos charlando con Carlos, que es, les recuerdo, un profesor. Es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid de Ciencias Políticas y también es editor y escritor de una serie inacabable de libros. Mire, les cito algunos que hablan sobre las transiciones en la Europa central y oriental contemporánea. Por ejemplo, la Unión Soviética de Gorbachov, las Fuerzas Armadas en las crisis del sistema soviético, crisis y cambio en la Europa del Este, la Rusia de Yeltsin,
la transición política en la Europa del Este, las transiciones en la Europa central y oriental, la Unión Soviética, para entender el conflicto de Kosovo, la explosión soviética, la desintegración de Yugoslavia, la desintegración de Yugoslavia, guerra en Kosovo, el conflicto de Chechenia, Rusia en la era de Putin, y Parecía o Pisar o Chao, que eso es un libro acerca de Fernando Pessoa, el poeta. Y sobre geopolítica, por ejemplo, 100 preguntas sobre el nuevo desorden, guerra entre barbaries, Washington contra el mundo, hacia dónde nos lleva Estados Unidos, no es lo que cuentan, una crítica de la Unión Europea, la Constitución Destituyente de Europa, movimientos de resistencia frente a la globalización capitalista, crítica de la Unión Europea, argumentos para la izquierda que resiste, rapiña global, sobre política y mercado y convivencia, movimientos antiglobalización, que son, que quieren, que hacen, nacionalismo español, voces contra la globalización, 150 preguntas sobre el nuevo desorden, neoliberales, neoconservadores, aznarianos, ensayos sobre el pensamiento de la derecha lenguaraz, fendas abiertas, 6 ensayos sobre cuestión nacional, en defensa del decrecimiento, su crisis y la nuestra, un panfleto sobre el decrecimiento, tragedias y farsas, historia de la Unión Soviética, contra los tertulianos, el decrecimiento explicado con sencillez, nada será como antes, sobre el movimiento 15M, el 15M en 60 preguntas, España un gran país, transición, milagro y quiebra, en defensa de la consulta soberanista en Cataluña, diccionario de neolengua sobre el uso políticamente manipulador del lenguaje. Y tiene, bueno, conferencias, participación en artículos, en periódicos inclusive, y una muy activa participación también, no solo así en charlas, conferencias y simposios, sino también en entrevistas radiales como la que quizás tengamos ahora en unos minutos. Vamos a escuchar un tango de Antonio Agri, o quizás dos. El primero se llama Libertango, hablando de la libertad. Y al regresar, quizás ya tengamos a Carlos en línea. Enseguida volvemos, no se vaya. A ver. Sí. Carlos. Sí. ¿Me escuchas bien? Sí. Bueno, bienvenido a La Espada de Damocles y gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a vosotros. Durante el comienzo del programa he estado hablando acerca de algunos de estos puntos que tratas muy frecuentemente acerca del decrecimiento, la descentralización, la descomplejización de nuestra sociedad, la despatriarcalización, la desurbanización, destecnologización, desmercantilización y bueno, creo que también la desparlamentarización, palabras todas muy difíciles de pronunciar. Me gustaría preguntarte algunas cosas puntuales, pero antes me gustaría que nos contases, aunque sé que lo has hecho ya muchísimas veces, un poco en detalle qué es esta propuesta del decrecimiento que a muchos les suena a pérdida, a muchos les suena a perder aquellas cosas que duramente han ganado. ¿Qué es esto de decrecer? Bien, la propuesta del decrecimiento parte de la certeza de que si vivimos en un planeta con recursos limitados no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente, tanto más cuanto que hemos dejado visiblemente atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Bastará, creo, que aporte un dato. La huella ecológica española es de 3,5. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España sí, necesitamos 3 veces y media el territorio español. ¿Cómo se resuelve este problema?
a través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y a través de una presión no menos inaudita desplegada sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur. En este sentido, la propuesta de decrecimiento nos dice que en el norte rico tenemos inexorablemente que reducir nuestros niveles de producción y de consumo, pero tenemos también que recuperar la vida social que hemos ido dilapidando, absorbidos como estamos por la lógica de la producción y del consumo. Tenemos que apostar por el ocio creativo, por el reparto del trabajo, por la reducción del tamaño de muchas de las infraestructuras, por la recuperación de la vida local o, en fin, y en el terreno individual, por la sobriedad y la sencillez voluntarias. Ahora, si llevásemos esto a un plano cotidiano, para hablarle, digamos, a la persona más plana de todas, aquella que no está muy al tanto de estas teorías políticas o sociológicas y que quiere saber cómo lo puede aplicar en su vida cotidiana. ¿Qué implica regalar algunas cosas? ¿Qué implica carecer de algunos bienes? ¿Vivir más magramente? ¿Cómo sería? Hay un lema que lo impregna casi todo en la perspectiva del decrecimiento, que nos dice que podemos vivir mejor con menos, que tenemos que prestar menor atención a los bienes materiales y otorgarle en cambio un mayor relieve a los bienes de relación entre las personas. Esto reclama, claro, antes la satisfacción de las necesidades básicas, pero esa satisfacción no puede realizarse conforme a los criterios que emanan de la lógica de la publicidad del capitalismo, que se caracteriza esencialmente por generar necesidades falsas que apenas nos otorgan felicidad y bienestar. Creo que en este sentido tenemos que recuperar palabras mal utilizadas en los últimos años, como por ejemplo la palabra austeridad. Yo creo que la austeridad es un valor saludable que no conviene que confundamos con las políticas de recortes sociales que alientan nuestros gobiernos. En términos generales, creo que la filosofía del decrecimiento nos dice lo que acabo de recordar de la mano de ese lema, que podemos vivir mejor, mucho mejor, con menos. Sin embargo, has visto que por un lado hay una propaganda, una publicidad que incentiva el consumo, que eso ya lo constatamos diariamente. Sin embargo, al mismo tiempo parece haber en el ser humano un cierto sustrato que es lo que permite que esa propaganda cale profundo. Y a lo largo de la historia, los movimientos libertarios siempre han propuesto decrecer o volver a las bases o volver a lo sencillo como una manera de generar armonía, y el ser humano se ha empeñado de alguna u otra forma siempre en contrarrestar esto y complejizar y hacer todo lo contrario a lo que es tu propuesta. ¿Por qué piensas que el ser humano constantemente busca complicarse la existencia, casi ponerse en riesgo de extinción, como tú cuentas muchas veces con el problema ecológico? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, no sé si es tanto el ser humano como las estructuras de poder que el ser humano ha acabado por crear. Hay toda una discusión de siempre sobre qué es la naturaleza humana. Yo creo que es un constructo interesante, pero que se presta a llenarlo con las mercancías más distintas. En un momento como este que vivimos, el auge indisimulado de las propuestas neoliberales parece sugerir que el ser humano, por definición, ontológicamente, es un animal entregado a la tarea de la competición más descarnada y feroz, de tal manera que las sociedades solo progresan si se hace valer esa competición. Pero yo estoy obligado a recordar que hay otra vertiente distinta del ser humano que se vincula, por ejemplo, con el concepto del apoyo mutuo de Kropotkin, que se caracteriza por el despliegue de prácticas de carácter solidario, colaborativo. No diré que la dimensión competidora no existe en el ser humano, sería absurdo afirmar tal cosa, pero me parece que hay que completarla con el recordatorio de que afortunadamente somos animales mucho más complejos, de tal forma que probablemente si nos liberamos de muchas de las estructuras de poder de las que nos hemos dotado, descubriremos que esa lógica del apoyo mutuo tiene más vitalidad de lo que una primera lectura invitaría a concluir. Seguramente, y así probablemente lo sentimos todos en nuestro fuero interno. Pero ¿tú crees que las propuestas libertarias funcionan casi como un salvavidas, que vienen a cuando las cosas se complican en exceso, a poner paños fríos para luego volver a implicarse en una vorágine tan similar como la anterior, o que de alguna manera puede llegar para quedarse, para establecerse?
En el momento presente me parece que ese debate tiene un significado diferente que en el pasado. ¿Por qué? Porque muchos pensamos que el colapso del sistema, ante todo de resultas de la crisis ecológica, está más cercano de lo que pudiera parecer. De tal manera que propuestas que en un momento determinado pudieron tener un carácter coyuntural para salvar determinadas circunstancias específicas, igual ahora están llamadas a quedarse. Yo parto de la certeza de que una de las pocas fórmulas de las que disponemos para hacer frente al colapso es la que pasa por reconstruir mecanismos de articulación de la sociedad desde abajo, desde la autogestión y desde el apoyo mutuo, con lo cual interpreto que el armazón de la propuesta libertaria está llamado en este caso a pervivir y a no tener el carácter coyuntural que en efecto pudo exhibir en algún momento en el pasado. Y supongamos que hablamos de una persona que, como te decía, no tuvo nunca contacto con estas ideas, las está escuchando por primera vez, entendió que decrementar sus gastos es algo beneficioso porque no contribuye a ese desgaste ambiental, entre otras cosas, ni a esa locura de consumir más. Pero ¿qué más puede hacer? Leer literatura, no sé, de Kropotkin o Proudhon o Bakunin, asociarse con otras personas, ¿dónde? ¿De qué manera? ¿Cómo es que pone en práctica el decrecimiento? Bueno, yo creo que lo fundamental es organizarse, en efecto. La propuesta del decrecimiento tiene una dimensión individual y otra colectiva. La individual nos recuerda que sería absurdo que articulásemos movimientos colectivos que defiendan maravillosas ideas si no somos capaces de llevarlas a la práctica en nuestro entorno más próximo. Y la colectiva subraya que si simplemente actuamos de manera individual, reduciendo, por ejemplo, los niveles de consumo, los grandes problemas que surgen de la lógica del capitalismo no los estaremos encarando. De todas maneras, claro, como has mencionado en tu pregunta, la posibilidad de leer, y leer está siempre bien, yo tengo que partir de la certeza de que la perspectiva libertaria está presente en la cabeza de todos los seres humanos sin necesidad de haber leído a Bakunin, a Kropotkin o a Proudhon. Claro. ¿Por qué? Pues porque forma parte de una percepción del mundo que todos hemos tenido la oportunidad de constatar en nuestra vida cotidiana. Otra cosa es que nos adhiramos a ella o que seamos consecuentes con lo que reivindica, pero esa percepción no reclama de lecturas. Me parece que de forma espontánea está presente en nuestras cabezas. Bien, y cuando hablas de la democracia directa, es decir, que esta participación es una participación sin mediación de terceros, sin representantes que normalmente se corrompen y no responden a las expectativas de la gente, ¿cómo funciona en una, yo sé que esta pregunta te la han hecho millones de veces, en una sociedad compleja como la nuestra, que ya está tendiente a funcionar patriarcalizada, a pensar que hay un papá que siempre nos guía? ¿Cómo se deshace eso hacia una participación directa, asamblearia, cotidiana, vecinal? ¿Cómo se hace? Entre esos sustantivos que mencionaste antes, creo que es obligado rescatar ahora dos: descentralización y descomplejización. Tenemos que descentralizar el poder de tal manera que éste se vaya diluyendo en la nada, y tenemos que descomplejizar nuestras sociedades para hacer posible el despliegue de fórmulas de democracia directa, de democracia no delegativa, de democracia no representativa. Admitiré de buen grado que esta doble tarea es difícil, pero me parece que no nos queda más remedio. Creo que las estructuras de poder que conocemos nos conducen directamente a ese colapso que he mencionado antes, nos atrapan en la lógica del trabajo asalariado, de la mercancía, del capitalismo, y es por eso por lo que la conclusión es que si queremos desplegar fórmulas de democracia directa, no nos queda otro remedio que apostar por la descentralización y la descomplejización de nuestras sociedades. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas con un correlato muy delicado. Cada vez somos más dependientes, cada vez somos menos independientes. Creo que el ejemplo que suelo proponer cuando hablo de esto es suficientemente gráfico. ¿Qué ocurrirá si a una sociedad como la nuestra dejan de llegar los suministros de petróleo? Todo esto se desmorona de la noche a la mañana, y este es un riesgo muy grave, no es un argumento ilusorio. Nos obliga, me temo, a apostar con urgencia por estrategias de descomplejización. Muchas veces se piensa que la descomplejización
por ejemplo, no depender de materiales como combustibles como el petróleo, implicaría que no funcionen, o sea, un tomógrafo, que no funcionen elementos que tienen que ver con la salud de las personas, y eso en muchos casos asusta. Se piensa como en un regreso a la edad de piedra, es decir, si nos esparcimos, nos desurbanizamos y nos vamos a vivir un poco más a poblar lo rural, también va a decrementar nuestra capacidad tecnológica, como una de las cosas que tú citas, destecnologizar, y quizás no seamos eficientes para curar, no sé, un cáncer de la misma manera que antes. ¿Eso cómo se maneja? Bueno, es un temor lógico. Yo suelo decir que el término destecnologizar tiene cierta dimensión provocadora. Me contentaría simplemente con que sopesásemos críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema nos regala y que tienen una muy dudosa condición emancipadora. Creo que no se trata de prescindir de todas las tecnologías, esto sería absurdo. Se trata de analizar cuál es su dimensión social y cuál es su dimensión ecológica, y en ese sentido, por ejemplo, las tecnologías médicas deberían tener una dimensión social clara, rotunda, y ser energéticamente sostenibles. Lo único que estamos reivindicando, me parece, en este caso, es la aplicación del sentido común en ámbitos que infelizmente y en virtud de la lógica mercantil del capitalismo han ido perdiendo ese sentido común. Uh-huh. Por otro lado, cuando te opones a la globalización, ¿no?, al fenómeno de la globalización, y por otro lado apoyas el mutualismo o el cooperativismo, si pensamos en la globalización como la conexión de personas que están en lejanía a través de cosas como Internet, y el cooperativismo como justamente establecer vínculos con otros para fines comunes, ¿por qué haces esta diferencia entre cooperativismo y globalización? ¿Cuál es el mal de la globalización? Bueno, porque yo le doy un significado diferente, que creo que es por lo demás el más común a la palabra globalización. Yo interpreto que la apuesta de la globalización es la gestación de una especie de paraíso fiscal de escala planetaria, en virtud del cual los capitales, y solo los capitales, podrán moverse a lo largo y ancho del planeta, arrinconando progresivamente a los poderes públicos, que perderán dramáticamente capacidades y pudiendo desentenderse por completo de cualquier consideración de cariz humano, social y medioambiental. Y es un proyecto, por decirlo de otra manera, descaradamente trazado en provecho de los intereses de las grandes empresas transnacionales. Y en ese sentido me parece que se contrapone palmariamente a la lógica de la cooperación, de la solidaridad y del mutualismo. Es verdad, ciertamente, que hay otras lecturas posibles derivadas de la palabra globalización que invocan un incremento sustancial en los flujos de comunicación de gentes muy alejadas entre sí, flujos que en una primera lectura al menos me parecen respetables, pero en mi interpretación, cuando hablamos de la globalización, el peso de la primera de las lecturas que acabo de invocar desde una perspectiva crítica es sustancialmente mayor que el que corresponde a la segunda. Uh-huh. También cuando hablas de, por ejemplo, verbos como ecologizar, es decir, o quizás este verbo lo sume yo, pero en eco, haciendo eco de algunas de tus afirmaciones, de buscar esa comunión con la naturaleza y ya no destruirla porque es nuestro medio, también podría tener cabida un verbo como culturizar, ya que es una pregunta, ya que mucha de este movimiento consumista hace que seamos superficiales y que nos parezcan que cosas que no son vitales lo sean, y culturizar implica que el ser humano comprenda un poco más, estudie un poco más, investigue un poco más, es decir, que sea más autónomo y no tan dependiente. También la cultura en ese sentido, en el decrecimiento, ¿tendría un lugar? Naturalmente que sí, me parece bien la propuesta. Antes he hablado de la necesidad de estimular el peso de los bienes relacionales frente a los bienes estrictamente materiales, y creo que en el marco general de esos bienes relacionales, de esos bienes de relación de los seres humanos con otros, la cultura es un elemento fundamental. Una cultura crítica que nos permita evaluar sensatamente dónde estamos, y no el tipo de cultura chabacana que la sociedad de consumo nos ofrece. Basta con echar una ojeada a los escaparates de la mayoría de las librerías o a los programas que emiten todos, sin excepción, los canales de televisión. Pero en efecto, creo que lo que asistiríamos es antes bien a un renacimiento de la cultura crítica y de la pluralidad, que esto también es importante, de las manifestaciones culturales, toda vez que
La lógica de la globalización lo que ha llevado es más bien a una uniformización que hace, se ha dicho muchas veces, que en cualquier lugar del planeta escuchemos las mismas canciones, veamos los mismos programas de televisión y leamos los mismos libros, algo que configura un escenario de dramático empobrecimiento cultural. Muchas veces se piensa que el anarquismo o los movimientos libertarios anularían toda capacidad artística o de religión, inclusive en pos o en vías de una racionalización, una lógica en todo muy fría. Yo pienso que, por el contrario, estos movimientos apoyan muchísimo todas las expresiones humanas, por ejemplo, el arte, y te pregunto también en cuanto a la religión, que es un tema bastante peliagudo. El movimiento libertario incluye la posibilidad de que el ser humano juegue con esa poesía que es la religión también. Bueno, en lo que respecta al arte, yo creo que las manifestaciones históricas de los movimientos libertarios son más bien claramente propiciadoras de las expresiones artísticas. Admitiré de buen grado que lo de la religión es una materia más compleja, que puede provocar división de opiniones dentro del propio mundo libertario. En mi percepción personal, el hecho religioso es respetable, aunque yo no sea un creyente. Creo que hay muchos libertarios que son creyentes y que asumen un ejercicio consecuente de ambas perspectivas. Creo que en este caso la tolerancia con respecto a las opiniones ajenas, sean cuales sean estas, las de los creyentes y las de quienes no lo son, es una clave fundamental, porque frente a algo que podía interpretarse de la formulación inicial de tu pregunta, yo creo que los libertarios tienen que ser, antes que cualquier otra cosa, no dogmáticos, y ser no dogmáticos implica ser tolerantes, implica, claro, criticar, porque esto es legítimo, las manifestaciones dogmáticas, que son muchas religiones que tienen un relieve ultramontano visible, pero implica también respetar otras muchas manifestaciones que son merecedoras, claro que sí, de ese respeto. Y cuando hablas de la tolerancia de los libertarios, recuerdo que antaño, por ejemplo en la época de la Guerra Civil Española o antes también, los libertarios han utilizado medios a veces violentos, como por ejemplo, sabemos esto de atentados y cosas así, como un modo de tratar de hacer ya, que ocurran ya las cosas y no postergarlas más pensando que eran las mejores, contradiciendo obviamente su punto de vista tolerante e incluyente. Te pregunto, hoy en día, ¿la persuasión sería el modo? Es decir, tratar de que estas ideas como un perfume se vayan extendiendo, sabiendo que la ecología es algo que va a contrarreloj y no juega en contra. Bueno, la persuasión naturalmente que sí, pero no olvidando que la violencia principal que tenemos la oportunidad de conocer y de palpar es la que ejercen las instituciones con el Estado y el capital en primer plano. Lo digo por situar en el contexto histórico la violencia anarquista que tú has invocado. Claro que hubo violencia anarquista, pero hubo una violencia infinitamente más notable, organizada y estructural, por utilizar esta palabra, que fue desplegada desde los poderes tradicionales. En cualquier caso, creo que nuestro reto principal, en efecto, pasa por la persuasión, tanto más cuanto que el ejercicio de la violencia dentro de los movimientos anarquistas ha planteado de siempre disputas internas muy agudas, entre otras razones por una muy material. La violencia reclama estructuras comúnmente clandestinas para su despliegue, y esto parece palmariamente contradictorio con el despliegue paralelo de una lógica asamblearia y ultrademocrática. Claro. La violencia parece como si condujese de manera casi inevitable al establecimiento de estructuras autoritarias que toman decisiones autónomamente, con lo cual hay aquí un problema objetivo para vincular la violencia con el mundo libertario. Lo ha habido, desde mi punto de vista, desde siempre. Uh-huh. También el planteamiento libertario implica, imagino, todos los ámbitos de la vida. O sea, no sería congruente que una persona fuera libertaria políticamente, pero resulta que no fuera libertaria sentimentalmente. ¿Cómo ves estos movimientos, por ejemplo, del amor libre, que implica traer a casa, a lo cotidiano, esa manera de pensar, y que se aplica inclusive a la crianza de los hijos, al funcionamiento, a lo operativo cotidiano? ¿Cómo se aplicaría la vida de un libertario a todo, incluido el amor? Bueno, yo no soy la persona más adecuada para responder a esa pregunta. Me limitaré a decir que
cuanto más consigamos colocar en nuestra vida cotidiana fórmulas antiautoritarias, mejor nos irá. Y esto a sabiendas de que en el propio mundo anarquista de siempre ha habido contradicciones al respecto. Es verdad, por ejemplo, que hay un anarquismo que ha contribuido poderosamente a fortalecer el proyecto feminista, pero muchas de las organizaciones anarquistas reproducían muchos de los códigos de la sociedad patriarcal, con lo cual la idea de que los anarquistas de manera mágica e inmediata han resuelto de manera fluida todos estos problemas es una superstición de la que conviene que nos alejemos. Hay que recordar que formamos parte del sistema que queremos echar abajo y que la lógica de este último ejerce una influencia muy poderosa y nefasta sobre nuestra conducta. La primera de las condiciones para superar esto es la conciencia de que los hechos discurren por este camino. Una última pregunta, porque sé que no tienes mucho tiempo. Cuando se piensa en un sistema que ya se establece como libertario en una sociedad, uno de los miedos que hay es el miedo al peligro, el miedo a qué pasa si alguien se pone violento, se le ocurre por alguna razón dañarme, y si somos todos tolerantes, todos omniabarcantes, no habría una suerte de policía, no habría una autoridad que pusiera orden, como se dice. Muchas veces aquí en España está ese dicho de que, bueno, en la época franquista uno podía salir por la calle y caminar sin que le pasara nada, obviamente sin eso, teniendo en cuenta que no lo llevara la propia Guardia Civil a dar un paseo y desapareciera. Pero las otras personas, las que no eran desaparecidas, decían gozar de una protección, que es la protección del papá, de la autoridad. En un mundo anarquista, en un mundo libertario, en una sociedad libertaria, ¿cómo se estructura todo este tema de policía, cárceles, delincuencia? Bueno, es otra de las materias de debate permanente y admito que las respuestas no son siempre satisfactorias. Me limito a formular al respecto una idea. Si realmente construimos una sociedad libertaria es porque la mayor parte de la gente ha asumido reglas del juego diferentes de las hoy imperantes, con lo cual esos problemas que mencionas intuyo que tendrían un relieve, una dimensión distinta. Me viene a la cabeza un trecho que he rescatado muchas veces de una vieja canción anarquista del siglo XIX, francesa, que decía algo así como: bien, vamos a abolir el capital, pero si lo hacemos, ¿quién nos va a pagar el jornal el sábado? La pregunta es irónica. Sí. Si hemos sido capaces de abolir el capital, esto quiere decir que nos adentramos en una sociedad distinta en la cual el problema de quién nos va a pagar el jornal el sábado tendrá una dimensión completamente irrelevante. No quiero decir con ello que problemas como los que mencionas, la determinación de quién está fuera y dentro de esa sociedad, sí, de que eso no es un delito, de cómo hay que actuar contra ello, se resuelvan mágicamente, pero entiendo que los mecanismos de resolución serían muy diferentes de los hoy imperantes, tanto más cuanto que sabemos que la mayor parte de las gentes que el sistema entiende que son delincuentes lo son por razones sociales, de marginación, de pobreza, de desigualdad, materias sobre las cuales inevitablemente una sociedad libertaria tendría que actuar de manera prioritaria. Diríamos entonces, ya para finalizar, que la libertad tiene un precio, que es el precio de, digamos, de la responsabilidad y del esfuerzo, y que mucha de nuestra conducta actual se basa en la comodidad, como tú hacías referencia haciendo eco de esa canción, la comodidad de que me lo den todo, de que me lo den todo hecho, y que la propuesta libertaria implica como se diría, ponerse las pilas, ponerse a trabajar. Claro, implica seres humanos libres que toman autónoma y responsablemente sus decisiones. E implica recordar algo que repitió hasta la extenuación Bakunin, y no solo Bakunin, porque hay muchos pensadores no libertarios que recuerdan esto, que nuestra libertad termina donde empieza la libertad de los demás. Esto conviene recordarlo siempre. No sería muy saludable que reclamásemos desde la perspectiva del decrecimiento un ejercicio permanente de autocontención y que nos negásemos a desplegar esa misma fórmula de la autocontención en los demás ámbitos de la vida. Bueno, muy bien. Te agradezco mucho, Carlos, por haber estado aquí en La Espada de Damocles.
por haberte hecho un momento para compartir con nosotros estas cosas que sé que las has dicho millones de veces y que me parece muy loable. Entonces, por eso mismo tu tarea de ir de foro en foro, de lugar en lugar y comentar esto que no es frecuente, es algo que no se suele oír, y por eso me interesa también que se pueda oír también a través de esta vía. Pues las gracias a vosotros y hasta otro día. Bueno, un abrazo grande, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Hemos hablado con Carlos Taibo, tal como vinimos anunciando al comienzo del programa. Bueno, muy contento de haber podido charlar con él y que haya volcado mucho de su saber respondiendo estas preguntas, que son preguntas simples, que pretenden justamente hacer eco de lo que uno puede preguntarse en su casa. Y bueno, creo que lo ha hecho de una manera sumamente clara. Y ya en alguna otra ocasión conversaremos con él acerca de otras cosas que los oyentes, que cada uno de ustedes vaya proponiendo aquí para justamente generar un diálogo. Porque a veces las dudas van surgiendo sobre la marcha, no surgen en el primer momento. Aquí tenemos nuestra cortina musical. Han quedado muchos temas en el tintero, temas del principio del programa que tenían que ver con estas culturas antiguas. Siempre hay mucho más para decir. Hemos solo rozado la superficie, como se dice, del iceberg. El ser humano busca la libertad y siempre lo ha hecho, teme a la libertad al mismo tiempo, y esa es una paradoja quizás con las que tenemos que vivir. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo domingo de 14:30 a 16:30 cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!